Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe, se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. Vamos entonces, ¿quién se acuerda cuál es el versículo lema de la campaña de Romanos? 3:23. ¿Romanos 3 qué? Bueno, vamos en el Romanos 3, hasta el 3 vamos bien. ¿Cuál es el versículo? Busquen en sus libros. 3:31. 3:31, sí. Ajá, ¿qué dice? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Para los que no escucharon, porque yo sé que no se escucha todo, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dice Romanos 3:31, dice el Eterno en Romanos 3:31. Y comienza esta parte, esta clase número 6, empieza haciéndonos una pregunta. No, la luz prendida, porque si no la gente no va a poder leer los libros. Gracias. Bueno, sí. Bueno, esto me acuerda de algo. El pastor Camilo es capaz de estudiar con la luz apagada. Yo no sé cómo lo hace, pero él se concentra con la luz apagada. Yo fui criada por una mamá que si yo apagaba la luz o medio la tenía bajita, me regañaba. Se va a quedar ciega. Y me hacía prender la luz. Hoy en día, yo si no tengo la luz prendida no puedo comer, no puedo estudiar, no puedo leer. Me gusta ver todo, inclusive lo que me estoy comiendo, me gusta ver el plato, me gusta verlo. Así que bueno, eso son cosas de cada uno, ¿cierto? Ella también, bueno, ya me entiende ella. Entonces hay una pregunta aquí y la pregunta dice así: ¿cuál es el pecado que Yeshua atacaba con más frecuencia y más severidad que cualquier otro? ¿Alguien sabe allí en las naciones? ¿Cuál es el pecado que Yeshua atacaba con más frecuencia y con más severidad? ¿Alguien sabe? ¿Qué módulo estamos en? Creo. Clase 6. Clase 6. Apago el celular ahora, ya apareció por ahí una imagen. Sigo. Es que aquí hay retorno, discúlpame. Bueno, señor. Entonces, aquí el volumen. ¿Quién sabe cuál es el pecado que el Eterno que Yeshua atacaba con más frecuencia? La hipocresía, la idolatría. ¿Quién tiene más? ¿Quién da más? La incredulidad. ¿Cuál otro? La altivez. Ya sé, la altivez. ¿Cuál otro? La falta de fe. ¿Alguien da otro? Todos están relacionados. El pecado de la autojusticia. Autojusticia. Fuerte. Y este tema que vamos a dar hoy es fuerte. Yo le dije a la pastora Pili, justamente me tocó ese tema a mí. Yo le dije, de verdad, me van a tirar piedras, van a pensar que le estoy echando indirecta a alguno y resulta que no, que el tema es ese, ¿verdad? Así que por favor nadie se sienta aludido, que no va directo a nadie, para que no crean, no, esto es un seguimiento que estamos haciendo, toda una cartilla preparada, Israel Casa Integral que estamos siguiendo, así que no es para nadie, ¿listo? Por si alguien se siente aludido, no me tiren piedra. Entonces,
Que se lo reciba, ay Dios. Ay, 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 bueno, oiga lo que están diciendo por aquí los hermanos en las naciones, si se sienten aludidos es el Eterno hablando. Así que el pecado de la autojusticia, miremos esto, dicen que lo llaman varios predicadores y varios estudiosos de la Torá, lo llaman el pecado más mortal del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué será que la autojusticia puede ser el pecado más mortal del mundo? Porque con la vara que mides serás medido. Ay, 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 yo iba a traer la correa y se me olvidó, le dije a la hermana Anita, hizo un latigazo, un látigo, porque yo cada que lo veía eso, yo sentía que le decían, ¿verdad? Mire por qué dice aquí, porque está en todas partes. Está desde el estrato social más alto hasta el estrato social más bajo, desde el más niño hasta el más adulto, mujer y hombre, alto y bajito, de ahí para adelante, todo lo que queramos. Está en todas partes del mundo. Entonces, recordemos que nos había enseñado la pastora Pili la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Quiénes pasaron aquí? Pasó como que todo el mundo, ¿cierto? O sea, casi todas las profesiones pasaron acá. Hubo uno con unos crespos locos y todo. Pasaron aquí, para los que no estaban, la familia Rodríguez, aquí pasaron el bombero, el policía, el juez, el preso, pasaron todos. Para la princesa de Francia, todos pasaron. ¿Y por qué? ¿Por qué pasaron todos? Porque resulta que toda la humanidad, todos nosotros, todos, ese fue el resumen de la clase pasada, todos somos culpables delante de Adonai, todos. No se salva el que tiene más dinero, o no se salva el que es más alto, o no se salva el que habla solo inglés, no se salva el que habla español, o el que es bilingüe. Todos, absolutamente todos, somos culpables delante de Adonai. Toda la humanidad es culpable delante de Adonai. Entonces, la persona que es moral para sí misma y se autojustifica en todo, es tan culpable como aquella que es moral, que no es moral ni inocente. Entonces, allí en sus cartillas, y los que están allí en las naciones, el punto 1, ahí dice 1, ¿verdad? Nadie tiene derecho de juzgar a otros. Ese es el punto que hay que llenar. Nadie tiene derecho de juzgar a otros. Ya casi vamos a poder ver las diapositivas, no se preocupen. Mientras tanto, yo les voy diciendo qué es lo que el Eterno nos quiere mostrar. Entonces, ¿qué significa la palabra juzgar? ¿Qué creemos que es juzgar? Llevar a alguien a la corte. ¿Qué más sería juzgar? Gracias, muchas gracias, Ciel. ¿Qué más? ¿Quién da más? Dicen por ahí, ¿quién da más? Poner cargos. Thank you. Vamos a ver allí. Significa condenar o sentenciar. Eso significa la palabra juzgar. Porque es que resulta que uno dice, no, pero un hijo fácilmente puede decir, no, mi mamá me está juzgando porque ella me está diciendo que no haga esto. Mi mamá me está juzgando porque me está diciendo que no haga lo otro. No, juzgar no es evaluar o tener el discernimiento, que como mamá tiene el discernimiento, mi hijo está raro, mi hija está rara. Eso no es juzgar, eso es tener un discernimiento, ¿verdad? Pero vamos a ir justamente a mirar en esta clase qué es juzgar, porque esa va a ser la clase de hoy. Entonces ya sabemos, no es evaluar o tener discernimiento, no, es condenar y sentenciar, eso es, ¿verdad? Pablo
Aquí yo ya puedo mirar acá. Pablo en el libro de Romanos, porque sabemos que Pablo fue el que dictó, no lo escribió, pero sí lo dictó. ¿Quién se acuerda quién lo escribió? Tercio lo escribió, ¿verdad? Era como el escriba de Pablo, el ayudante de Pablo. Pablo dice que nadie tiene derecho a juzgar a otros y después dice que solo Adonai tiene derecho a juzgar a otros. Entonces, en el punto 1, ya ahí están las diapositivas, dice: acusa a otros y se excusa a sí mismo. Recordemos que el primer punto era que nadie tiene derecho a juzgar a nadie y luego hay como un 1 y un punto. Ese es: acusa a otros y se excusa a sí mismo. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. La clase de hoy es Romanos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 16. Entonces, ¿qué dice el versículo 1? Por lo cual eres inexcusable. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, o sea, cualquiera de nosotros, todos. Donde quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y comienza Romanos 2, pum, de una con el correazo, ¿verdad? Entonces está diciendo, tú no tienes excusa alguna, yo no tengo excusa, ni ninguno de los que estamos acá. Y cuando juzgamos a otro, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Entonces, pero es algo normal de la naturaleza humana, de nosotros mismos. Yo creo que lo hemos visto con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. Es normal que nosotros siempre nos estemos excusando, ¿verdad? No, es culpa de los demás. Pero usted, ¿por qué cometió este error? No, es que fue culpa de mi compañero que lo puso donde no era. Pero usted, ¿por qué se robó esas monedas que estaban ahí encima de esa mesa? Ah, no, culpa del otro que no guardó su dinero. Yo simplemente me las cogí. Yo no sabía de quién eran, yo las agarré, ¿cierto? Siempre nos estamos excusando. Y la palabra común y la que Yeshua usaba para esto es una palabra que dijo la hermana Elizabeth, justo la cumpleañera, qué casualidad. La palabra es la hipocresía. La hipocresía es la palabra de esto. O sea que todos somos y hemos sido hipócritas. Duro. Duro, ¿verdad? Duro. Porque ¿toca? Oh my God. No, señor, no toca. Dicen que la peor clase de orgullo que existe es el orgullo religioso. ¿Sabemos cuál es el orgullo religioso? ¿Cómo eran los fariseos, no? Y como decía Yeshua, con sus mantos largos, ¿verdad? Ajá, por ahí vamos por allá. Siempre nosotros creemos que tenemos todo en orden, pero que los demás no. Creemos que nosotros tenemos todo bien, ¿no? Yo soy súper pulcro. Una vez más digo, esto no es para nadie, cada cual agarramos lo que nos dé, ¿verdad? Yo soy súper pulcro, yo vengo todos los Shabbat, no como aquel que no viene. O, no, yo siempre traigo las velas de Shabbat, a aquel se le olvidan las velas. O no, yo siempre vengo bien peinado, aquel que viene despeinado. O yo siempre traigo el talid y el otro que no trae el talid. ¿Cierto? Cada cual. Alguno nos pega a uno, otro nos pega a la otra, lo que sea, ¿verdad que sí? Todos estamos aquí adentro. El segundo punto, miremoslo allí. Ponemos etiquetas a nuestro propio pecado. Ponemos etiquetas, excusas a nuestro propio pecado. Entonces, no, yo no soy chismoso, no, yo no es que sea chismoso, solamente que yo le quiero contar una preocupación que tengo muy grande. Estoy muy preocupada porque mi vecina anda cabizbaja y no ha vuelto a la iglesia. Y es que estoy preocupada, pero le tengo que contar para que me ayude a orar. Cayó en adulterio con el vecino. ¡Ay! No, terrible, ¿verdad? La Yomara, ¿verdad? Entonces no somos chismosos, sino que estamos preocupados. O a veces es que yo no soy perezoso, sino que yo soy tranquilo. O a veces es que yo no soy negativo, solo soy realista, ¿verdad? Entonces esas cosas son las que hacen que nos pongamos etiqueta. Nosotros nos comportamos y nos ponemos una etiqueta. No, lo mío está bien, el que está bien, mal es el otro, pero yo estoy súper bien. Entonces, miremos esto.
Tomamos lo que juzgamos en otros y en cuanto a nosotros decimos que no es malo. Esa es nuestra característica. Yo soy así. ¿Verdad que hemos escuchado varias veces esas palabras? No, yo soy así, yo no, yo soy así. Autojusticia. Autojusticia, así es. Entonces, ponemos etiquetas a otros y ahora vamos a encontrar allá un uno como con un paréntesis, ¿verdad que sí? En ese uno con un paréntesis escribimos, convenientemente olvidamos nuestro propio pecado. Convenientemente se nos olvida que nosotros pecamos y solamente vemos el pecado ajeno. Entonces, ¿qué pasa? El que piensa que tiene conciencia limpia es porque tiene mala memoria. O sea, todos tenemos conciencia. En nuestra conciencia todos tenemos que tener algo que nos redarguya. No podemos tener una conciencia totalmente limpia. No podemos decir, es que yo no hago nada, yo soy limpio, yo, mejor dicho, soy intocable. No podemos decir eso. Todos tenemos que recordar, ¿será que tengo mala memoria? Por ahí hay unas pastillitas en Walmart que para la memoria de pronto nos pueden servir, ¿cierto? Entonces muchas veces pensamos que no hay nada malo en nuestras vidas. Pero miremos qué nos dice entonces, no está para escribir allí, ¿no? Pero el que quiera tomar nota puede tomar nota. ¿Qué dice Salmos 19:12? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, oh Adonai, de los que me son ocultos. ¿Quién fue el que dijo eso? El rey David, así es. Aquí están las estudiosas de B. El rey David dijo eso. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, oh Adonai, de los que me son ocultos. Si ustedes supieran que el Eterno, últimamente, cuando estuve estudiando esta parte de la clase, dije, Padre, me estás preparando para esta clase. Porque en las últimas 2 semanas he comenzado a orar, Padre, muéstrame los pecados que me son ocultos. Porque una vez más, y a todos nos pasa, y a todos nos ha pasado, vemos el error del otro, pero no veo el mío. Entonces yo, por ejemplo, en casa es más, porque el esposo ve el error de la esposa el del esposo, pero nunca vemos el propio, ¿verdad? Ay, no, es que mi esposo no me tiene paciencia, pero es que yo no veo que yo le hablo con irritabilidad, ¿verdad? O X o Y, ay, no, es que ella es muy desesperada, pero es que él no ve que no está ayudando en casa y ella quiere que le ayude porque los dos trabajan, cada cual, ay, es que mi mamá echa cantaleta, mi mamá me regaña tanto, pero es que no sabemos que de pronto ella se está tratando de decir una y otra vez algo de lo que no he caído en cuenta de hacer, y así sucesivamente nos pasa a todos. Todos tenemos pecados ocultos. Entonces, Padre, de ahora en adelante comencemos a orar así, los invito para el que quiera hacerlo. Padre, muéstrame los pecados que me son ocultos, porque esos son los que no me dejan avanzar. Acordemos que ¿qué es la vida espiritual? ¿Qué dice la Torá? Que es como un camino de aquel que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si tengo pecados ocultos, como la luz de la aurora, y si tenemos pecados ocultos, si tenemos cosas que no veo, que las tengo, es que a veces no es que no quiera cambiar, es que ni siquiera me doy cuenta que lo tengo. Entonces, si no lo logro ver, si no logro dar ese paso, no puedo avanzar. Y pues todos queremos avanzar, o quien quiere llegar y que llegue Yeshua como con las 10 vírgenes y llegue y le dice, disculpe, no te conozco. O sea, uno dice, no, espéreme, porque todo este tiempo yo fui cada 8 días a la congregación, yo oraba todos los días, yo leía la palabra, y me dicen, ay no, qué pena, yo a usted no lo conozco. No, yo no quiero que me digan así, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar el versículo 2, donde dice versículo 2. Mide a otros por una norma errónea. A veces nosotros medimos a los demás con una norma errónea. Leamos el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Adonai contra los que practican tales cosas es según la verdad. Entonces, ese es el segundo problema. Nosotros criticamos conforme mi verdad, pero no conforme a la verdad de Adonai. Entonces yo comienzo a comparar al hermano conmigo, ¿verdad?
pero no lo comparo conforme la verdad de Adonai. Contrastamos nuestra propia justicia con la de Adonai, pero olvidamos que Adonai juzga con la verdad. Todos nosotros, todos, estamos ciegos a muchas cosas nuestras, todos. O sea, hoy es una clase de autovisión, ¿verdad? De autoanálisis. Todos estamos ciegos a ciertas cosas, pero nosotros tendemos a juzgar en otros lo que no nos gusta de nosotros mismos. ¿Habíamos escuchado eso? Yo pensaba que eso era psicología. Y yo decía, no, esa frase psicológica de que no, mira, lo que no te gusta del otro es lo que no te gusta de ti mismo. Y yo, ay, esa repetición tan repetidera. Pero sí, me tocó vivirlo para poder entenderlo. Lo que no nos gusta de los demás es lo que no nos gusta de nosotros mismos si no nos damos cuenta. Miremos por qué. ¿Quién es el que más critica a aquel que se mueve en la alabanza si no era el que le gustaba el baile? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel que más critica, por ejemplo, al que cayó en un error de drogadicción, si no fue aquel que también cayó en el mismo error? ¿Quién es el que más critica a la persona orgullosa, si no es aquella que tiene el mismo problema de orgullo? ¿Verdad? ¿Quién es lo mismo? ¿Quién es el que más critica al perezoso? La persona que tiene por allá en su corazón pereza. Siempre es así. Ahí está el ejemplo. Entonces, eso nos pasa a nosotros. Así que vamos a mirar Lucas 18, del versículo 9 al 14. Porque esto es lo que está diciendo Pablo. Y uno dice, pero Pablo era un humano. ¿Pero qué decía Yeshua? Vamos a mirar, vamos todos. Lucas 18, búsquenlo conmigo, porfa. Lucas 18, desde el versículo 9. Lucas 18, espérenme que voy por el 10. Desde el versículo 9, la parábola del fariseo y el publicano. Ahí está, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Yeshua esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Miren esto. ¿Con quién estaba orando? Él creía que le estaba orando a Adonai y Adonai no lo estaba escuchando. Adonai no lo estaba escuchando. Por eso Yeshua dijo, está orando consigo mismo, porque Adonai no lo estaba escuchando. Estaba orando consigo mismo de esta manera: Adonai, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que estaba ahí cerquita de él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Adonai, sé propicio a mí que soy pecador. Estaba aceptando el pecado. Os digo que este descendió. ¿Quién estaba respondiendo? Os digo, Yeshua. Ya no estaba diciendo la historia, ya estaba afirmando algo que él quería enseñar. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y cuando juzgamos al otro, no creemos que estamos humillando al otro en cierta forma y me estoy enalteciendo como si yo fuera mejor. ¿Verdad que sí? Vamos a mirar el que dice versículo 3. Piensa que juzgar a otros le pone en una posición mejor. Justamente lo que acabamos de leer de la parábola del fariseo. Entonces, tú que juzgas a otros, dice allí, ¿piensas que eso te va a dar puntos con Adonai? Ay, o sea que cuando yo estoy juzgando a otro, que creo que me estoy viendo como mejor que él, pienso que estoy ganando puntos con Adonai, pero no lo hago. ¿Piensas que la situación será menos seria para ti?
Yo pienso que será menos serio para mí, pero no. Que al juzgar a otros escaparemos del juicio de nosotros mismos. Vamos a leer Mateo 7 del 1 al 5. Otra vez, ¿qué dijo Yeshua sobre esto? Vamos. Como dice mi querido esposo, vamos a surfear la Biblia. Mateo 7 del 1 al 5. Dice, no juzguéis. ¿Quién estaba diciendo esto? Yeshua. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seráis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Y cuál es la palabra que usó Yeshua? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esta palabra, eso quiere decir que Adonai nos la ha dicho a cada uno de nosotros. Posiblemente cuando yo he criticado a aquella persona, Adonai me está diciendo, Cristal, hipócrita, porque tú que juzgas a ella es porque tú lo tienes igualito o peor, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante cuando vamos a hablar mal de alguien, acordémonos de esto. Yo estoy hablando y cuando hable, el Eterno me va a decir, hipócrita. Así que no vamos a volverlo a hacer. Entonces, ¿cuál es la razón por la que juzgamos a los demás? ¿Por qué creemos que lo hacemos como humanos, como carne? ¿Por qué? Por sentirse mejor. ¿Quién da otra? Nos creemos justos. ¿Algo más? Porque no nos damos cuenta que cometemos errores. Entonces, la razón por la que nos gusta juzgar a otros es porque nos hace sentir mejor que el otro, superior que el otro, como si no fuéramos de ninguna manera malos. Entonces, cuando yo critico, no, y el pastor y la pastora se escaparon y no vinieron, están paseando en Shabbat. Eso me hace sentir mejor a mí porque yo sí vine el Shabbat a la iglesia y ella no vino, o el pastor no vino, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que el autor quería dar acá? Y me gustó mucho el ejemplo que él dijo, porque esto nos ayuda, los ejemplos nos ayudan a ver. Él decía, digamos, se parece mucho a un ejemplo que Yeshua dio, digamos que tanto Luis Eduardo, perdón que lo ponga de ejemplo, pero es que está al frente, Luis Eduardo y yo le debemos dinero a Douglas, ¿cierto? Le debemos dinero, pero resulta que yo le debo a Douglas $10,000 y Luis Eduardo le debe 20,000. Y Luis Eduardo le debe $20,000, ¿cierto? Así estamos, los dos le debemos. Pero resulta que yo digo, ay no, Luis Eduardo debe 20,000. Terrible, debe 20,000. ¿Ya con eso yo pagué? ¿Ya con eso yo quedé cero deudas? ¿Ya con eso listo? De todos modos tengo que pagar mis 10,000. De todos modos soy deudora, ¿cierto? Así es con Yeshua. Yo tengo un pecado, la otra persona tiene el otro. Y yo, y no sabías que aquel le gusta a una muchacha del mundo, Luis Eduardo, y por allá se fue y le puso ojitos. Eso no me está haciendo a mí perfecta delante de Adonai. Juzgarlo a él no me está haciendo, no me hagas esos ojos, no, es un ejemplo nada más. ¿Verdad? Entonces, no, tranquilo. Usa la señora. Bueno, entonces, no, mucho, bueno. Entonces dice, tú dices, todos decimos, siendo que debo más, siento que Eduardo debe más que yo, entonces yo me libré de la deuda. No, ya quedamos en que no, ¿verdad? Eso no tiene sentido, porque su pecado no es peor que el mío. Ambos aún así estamos debiendo. Los dos debemos.
Pensamos que juzgar a otros nos hace mejor posición. Entonces yo soy más que Luis Eduardo porque yo solo debo 10.000. Eduardo debe 20.000. Pero eso no me hace mejor que él. Ambos somos deudores y ambos estamos ahí cerquita del juicio porque Adonai no actúa de esa forma. Vamos a mirar ahora, eso fue un ejemplo de un autor, pero ahora miremos el ejemplo que es sobre todo ejemplo. ¿El de quién? El de Yeshua. Vamos a Mateos 18, versículo 21. Mateo 18, versículo 21, y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces, oh Señor, puedo perdonar a mi hermano? Hasta 7, y Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y empieza a dar un ejemplo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quién es el que va a hacer cuentas con nosotros? Yeshua. Así que todos vamos a estar ahí. Y comenzando a hacer cuentas, en el versículo 24, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Lo perdonó, o sea, Douglas me perdonó, ya no le tengo que pagar a Douglas. ¿Listo? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, uno de sus prójimos, y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, yo iba a ahogar al pobre Luis Eduardo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo mismo, ¿verdad? Hizo lo mismo. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus prójimos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron a su señor. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, que yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Miremos esto, ¿quiénes eran los verdugos en la Edad Media? ¿Quiénes eran los verdugos en la Edad Media? Hemos visto películas de la Edad Media. Los que se ponían una bolsa en la cara y eran los que lo llevaban hasta la horca y lo decapitaban. ¿Por qué se ponía la bolsa? Para que el pueblo no supiera quiénes eran los que hacían eso y de pronto no tuvieran represalias contra ellos. Pero el verdugo es el que agarraba a la persona y la ponía en la horca, que siempre vemos en las películas que está tapado. Esos son los verdugos. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, oigamos esto, así también mi Padre Celestial, su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón a nuestro hermano sus ofensas. Entonces, a veces llevamos hasta 3 días, 3 meses sin hablar con alguien porque nos hizo algo malo, porque nos dolió lo que nos hizo, ¿verdad? Y nos ha pasado mucho, inclusive familiares, hermanos de la iglesia, X o Y. Y el Eterno lo que nos está diciendo aquí es justamente eso. Si yo que te perdoné, tú también puedes perdonar al otro, pero si no lo haces, te entregarán a los verdugos. Y sabemos también, los lectores de la Torá, ¿a quién es que el Eterno compara a los verdugos en la Torá? ¿Quiénes son los verdugos del Eterno? Los ángeles.
Los ángeles que él dice, a esos agárrenlos y échenlos al lago del fuego. Que hay unos ángeles separados para eso. No, porque el verdugo trabaja para el que quiere castigar. Entonces, los verdugos aquí serían los ángeles que dice el Eterno. Acuérdense que el Eterno en Apocalipsis, ¿qué dice? A los que tienen el sello en la frente, a esos no los toquen. ¿Qué decía? No los toquen. Pero a los que no tenían el sello, ¿qué decía? ¿Qué se les permitió? Habían unos ángeles que estaban, unas copas, ¿se acuerdan? Las copas. Y dice, y a los que no tenían el sello, se les dio permiso para herir, ¿verdad? Esos son los verdugos. Cuando nosotros estamos en las manos del verdugo, tenemos derecho para ser heridos. Qué pena, pero ¿de quién es esta agua? Gracias. Gracias. Salvó un alma en pena. Bueno, versículo 4 de Romanos 2. Vamos todos, Romanos 2. Versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Miremos el punto donde dice versículo 4, malinterpreta la bendición de Adonai sobre su vida. Ese es lo que debemos llenar allí en el punto 4. Malinterpreta la bendición de Adonai sobre su vida. Entonces, la persona autojusta, o sea, todos nosotros, cuando hemos querido autojustificarnos, todos nosotros, cuando lo hacemos, estamos demostrando desprecio. ¿A qué? ¿A qué estamos demostrando desprecio? A lo que acabamos de leer. A las riquezas del Eterno, su benignidad, su paciencia y su longanimidad. A eso estamos mostrando desprecio cuando nosotros nos autojustificamos. ¿Pero por qué? Miremos. No nos damos cuenta de que todo es gracia de Adonai. Todo es gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén. No porque hagamos hecho unas superobras, sino porque por gracia somos salvos, ¿verdad? Recordemos la clase en la que estuvieron conmigo hace dos Shabbat. ¿Cuál era la buena noticia? ¿Qué era el evangelio? Una buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Yeshua. La buena noticia era una persona, la persona de Yeshua HaMashiach, 100% Adonai, 100% hombre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos autojustificamos, estamos despreciando a Yeshua. Y todo es por la muerte de Yeshua. Esa es la gracia que nos derrama. Pensamos que siendo que todo va bien es porque debo estar sin pecado. Entonces llega y en la vida los humanos tenemos un problema muy grande, muchachos. Todos tenemos un problema enorme. ¿Cuál es? Si nos va bien, eso es que el Padre me está bendiciendo, eso es que yo estoy bien. Pero si me está yendo mal, ay, ¿yo qué habré hecho? Yo cometí pecado, yo sé que eso fue porque yo cometí pecado. Eso fue porque yo lo hice mal. Claro, nos encanta autoflagelarnos, pero también autojustificarnos. Si todo está yendo bien, súper. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que Adonai es muy bueno y nos bendice, pero cuando todo va bien, nos empezamos a relajar. Y entonces ya no venimos al Shabbat. Entonces ya no leemos la Biblia todos los días, entonces ya no oramos, entonces ya no diezmamos, entonces ya no ofrendamos, entonces ya no celebramos las fiestas. ¿Qué es lo que pasa? Comenzamos a hablarle mal al esposo y a la esposa, comenzamos a pegarle más y más a los hijos para poder desquitarme con ellos. Cada uno de nosotros tenemos un problema. Comenzamos a criticar más al hermano, ¿verdad? Y nos está yendo bien. Y realmente Adonai bendice nuestras vidas. Aún cuando estamos cometiendo errores, Adonai ha sido bueno y nos ha bendecido. Uy, ¿qué es eso? Eso es blasfemia lo que estás diciendo, que Adonai puede bendecirnos aún cuando estamos pecando. Hermanos,
Amén. Adonai no nos da conforme a nuestra maldad. Hermanos, ¿cuántas veces hemos cometido errores y la comida ha estado en la mesa? Gloria al Eterno por eso. ¿Ustedes creen que Adonai solo nos bendice cuando nos comportamos bien? Y entonces si se comporta bien, yo le doy ese dulce. Si no, no dulces. Es que Adonai no es humano, ¿verdad? Adonai no somos nosotros. Adonai es gracia y amor. Entonces, no porque nos está yendo bien, entonces yo soy súper maravillosa, yo no cometo errores, no. Aun cuando nos está yendo bien, tenemos que estarnos autoanalizando. Padre, muéstrame los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Muéstrame, oh Adonai, todos los pecados que me son ocultos. Porque yo sé, Padre, que todo lo bueno que recibo es por gracia tuya, no porque yo me lo merezco. Amén. Amén. Entonces, el propósito de la bondad y la benignidad que ya leímos en el versículo 4 de Adonai es para guiarnos al arrepentimiento, o sea, a nosotros nos va bien. ¿Cierto, Tito? A nosotros nos va bien, aun cuando estamos cometiendo errores. ¿Pero para qué? ¿Por qué Adonai permite que a nosotros nos vaya bien aun cuando estamos cometiendo errores? Porque es su gracia, misericordioso, y porque Él con amor nos guía al arrepentimiento. Y Él nos quiere motivar a cambiar. Entonces, ¿cuál es una de las oraciones que uno hace? No sé si ustedes la han hecho, pero Padre, con cuerdas de amor, Padre, ayúdame a cambiar, muéstrame mis pecados, ayúdame a ser diferente. Uy, Padre, pero con cuerdas de amor. ¿No hemos leído las cuerdas de amor en la Torá? Porque si uno dice, Señor, no importa cómo sea, pero cámbiame, ¡pum! ¿Sí o no? Él me puede permitir, pierda el trabajo, pierda su familia y pierda su salud en este momento, como le pasó a Job. Como le pasó a Job. Y entonces Adonai dice, bueno, y ahora sí, cambie, ya le caité todo. Pero Adonai no hace eso. Adonai ha sido bueno con nosotros y Él nos está diciendo, cambia. Pero con cuerdas de amor. Nos sigue dando la comidita en la mesa, nos sigue permitiendo que haya heater en la casa, y si no tienes heater tienes una cobija peluda, pero no te mueres de frío, estás aquí vivo, ¿verdad? Adonai nos ha bendecido, tenemos trabajo. Si no es la cobija peluda, es el esposo o la esposa. Yo agarro a Camilo y él me dice, ay no, yo sí, no me suelte que tengo frío. Entonces, Adonai nos trata con amor, aun cuando nos equivocamos, para guiarnos al arrepentimiento, para mostrarnos, mira cómo te amo, cambia, cambia que yo te amo, cambia que yo soy bueno, cambia y ven a mis pies, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere, motivarnos a cambiar. Y cuando nos damos cuenta de lo poco que merecemos, todo lo que tenemos, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Caemos de rodillas delante de Adonai y le decimos, Padre, estoy agradecido por todo lo que haces en mi vida. No me das lo que yo merezco, sino lo que has deseado darme. Y todo es por tu bondad y por tu bendición. ¿Será que oramos eso todos los días? ¿Será que si le agradecemos al Padre? ¿Será que si caemos de rodillas o en esas rodillas están limpiecitas como las de un bebé? Ni un callito porque no me arrodillo, eso nada. Ahí no hay nada, son lisitas, ¿verdad? Cada cual. Miremos aquí el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Adonai. Y entonces, esto nos pregunta, ¿qué estamos atesorando? ¿Será que estamos atesorando ira para el día de la ira? Uy, a mí esa frase siempre me ha causado escalofrío. Porque tú estás atesorando ira para el día de la ira. Y yo quiero atesorar de todo menos ira. Bueno, de todo tampoco. ¿Cierto? ¿Qué tal? Amor, benignidad, bondad y mansedumbre del Padre, ¿cierto? No, pero no ira, y menos la ira del Padre. La ira del Padre es fuertísima, ¿verdad? Entonces, el resultado de la actitud de autojustificarme, de pensar que yo soy justo pero los demás no, es lo que hace que Adonai tenga ira.
O sea que, ¿será que hemos airado al Padre? ¿Será que hay aquí alguno, como decía por allá, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? ¿Será que alguno aquí puede alzar la mano y decirme, ay, no, yo no le he causado ninguna ira al Padre? El Padre me ve y dice, ay, tan lindo. ¿Sí? ¿Será que el Padre nunca nos ha visto errores? No, pues es que si el Padre nos juzga, le digo que no queda nada. No queda, pero nada, si el Padre nos juzga. Entonces, ¿por qué es que la gente que más molestaba a Yeshua eran los fariseos y no los adúlteros? Alguien que me diga, ¿por qué la gente que más le molestaba, o sea, como que su forma de ser más le molestaba a Yeshua, era la de los fariseos y no la de los adúlteros? Porque no querían aceptar la verdad. Oiga, pero esas dos hay que ponerles como una carita feliz a cada una, están, pero... Ah, no, eso es juego y poder. Y el Rúa. Para el hermano Douglas aquí, en el piano. Falta el chofarista, el hermano Miguel, ahí pues está concentrado. Entonces, porque eran críticos los fariseos. ¿Qué acabamos de leer, por ejemplo, con el cobrador de impuestos? Eso era, criticaban y criticaban y criticaban. Entonces, ellos, miren esto, miremos esto. Ellos destruían la dignidad de los demás. Cuando yo juzgo a alguien, estoy jugando a ser Adonai y estoy destruyendo la dignidad de los demás. ¿Cierto, hermano Jorge? Así es, sí. Estamos usurpando un lugar que no nos corresponde, así es, ya lo vamos a leer en Santiago 4:12. Pero aparte de eso, estamos destruyendo la dignidad del otro. Porque cuando yo empiezo a decirle al hermano, digamos que yo le voy a decir al pastor Benny que está tan calladito allí. Pastor Benny, usted sí supo que la hermanita tal, no, ella no, hace un año que no ayuna y se supone que hace poquito pasamos por Yom Kippur. Y no ayuna hace un año, Pastor Benny. ¿Usted qué opina? Hay que orar por ella, qué pesar. No, yo le estoy contando, es para que levantemos manos santas ante el Padre a orar por ella. Por eso es que le estoy contando. ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? Estoy destruyendo la dignidad de la hermana. Le estoy exponiendo. Así es. Doble pecado. Ya aquí vamos en 2. Imagínense, hermanos, ya vamos en 2 pecados. Y si la jueza de nosotros fue la hermana Elizabeth, hace rato estaríamos, pero vea. Mal, ¿verdad? Por eso ninguno de nosotros somos jueces. Solo Adonai puede ser juez. Amén. Entonces, leamos Santiago 4:12. Ahí va a estar en pantalla. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y que puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y Adonai nos está diciendo eso a cada uno de nosotros. Cada que nosotros hablamos del hermano, Tito, ¿verdad que sí? Cada que nosotros hablamos del hermano, el Padre lo que nos está diciendo es, ¿quién eres tú para juzgar a otro? Entonces, bueno, ahí hay una alerta, pero vamos bien. Es una alerta ámbar, sí. Entonces, acá todos con la alerta nos movimos, pero mejor porque eso nos despierta, eso nos despierta. Hay 2 hermanitas que tenemos aquí que están como entrando en calor, pero eso nos despierta, nos despierta. Entonces, hermanos, ¿qué decía Santiago 4:12? ¿Qué decía Santiago 4:12? ¿Qué pasa cuando yo juzgo? Pero lo acabamos de ver, hermanos, ¿qué pasa? No solo es el dador de la ley que puede salvar y perder,
O sea que cuando yo juzgo a otro, lo que estoy haciendo es que estoy como si estuviera diciendo, yo escribí esta Torá y por eso te puedo juzgar, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo cuando yo juzgo a otro. Aclaración, a usted que está haciendo los ojitos así. Acuérdese que juzgar no es tener discernimiento y poder ver lo que está pasando. Ahora no es que los hijos van a llegar a casa, mami, usted no me puede juzgar. No, ¿verdad que no? Pero sí es bueno que la mamá como amor de madre, papá como amor de padre, se acerque y le diga, quisiera verte bien en la vida, por eso te digo, ve por este camino. Ya cada cual, ¿verdad? Todos compadeceremos ante el trono y cada uno daremos cuenta de nuestros propios pecados, pero hasta el momento juzgar es cuando estamos hablando mal del otro, estamos viendo qué es juzgar. Entonces, también por eso nosotros no hemos de maldecir, porque cuando maldecimos a una persona la estamos condenando. ¿Quién soy yo para condenar? ¿Quién soy yo para decirle usted se va a ir pero al infierno? ¿Quién soy yo para hacer eso? ¿Quién soy yo para decirle al hermano Douglas, por no estar concentrado usted no va a recibir, ¿verdad? No, yo no soy nadie para decirle eso al hermano Douglas. ¿Verdad? No, no soy nadie para eso. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a mirar la siguiente. Yo creo que la señal se cayó, pero vamos a seguir aquí. Y el Padre nos está diciendo, no te hagas hacedor de la ley. O sea, aquí es fuertesísimo lo que el Eterno nos está diciendo, aunque a veces no lo entendamos, pero es como yo decirle a una persona que creó un imperio, que creó con trabajo y con mano dura todo lo que tiene, yo llegar, digamos, donde la hermana, ¿a quién pongo el ejemplo? Donde la hermana Sandra, y decirle, lo siento, ya no es su casa, es mi casa, váyase. Así es cuando estamos juzgando, le estamos diciendo al Eterno, Padre, de ahora en adelante yo soy el que juzgó la Torá, usted no. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que nos está diciendo Santiago 4:12 que estamos haciendo. Todo esto está acumulado y un día va a haber un explote del Eterno, porque también está que aunque el Eterno es paciente, amoroso, también ¿qué dice la Torá? Es fuego consumidor y que también hay un día de la ira. ¿Verdad que sí hay un día de la ira? Cuando nosotros estamos juzgando, estamos una vez más acumulando ira para el día de la ira, ¿verdad? Entonces, nosotros, si en algún momento hemos pensado que estamos libres de fallas, la verdad es esta: somos tan culpables como todos los demás. De todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hecho, inclusive de algunos pensamientos que hemos tenido. Imaginémonos qué fuerte es eso, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar 1 Corintios 10:12, ¿qué nos dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? ¿Será que entonces alguno de nosotros aquí piensa que está firme? Amén, pero que no caiga. ¿Será que pensamos que estamos firmes? Bueno, miremos que no caigamos, ¿verdad que sí? Hay mucho cuidado. Entonces, allí hay un título que dice, ¿cuándo es malo juzgar? 7 veces cuando no debes juzgar a otro. Y está el punto 1, ahí está. Es malo juzgar cuando practicas el mismo pecado. Vamos a Romanos 2:1-3, ya lo acabamos de leer. Somos inexcusables, no tenemos excusa, no podemos juzgar al otro porque nos estamos condenando a nosotros mismos. Y el juicio de Adonai viene hacia nosotros cuando juzgamos, ¿verdad? El segundo, no, por eso lo he dejado. El segundo punto es malo juzgar cuando te ciega a tus propios fallos. Mateo 7, del 1-3, ya lo habíamos leído si no estoy mal. Vamos a mirar.
Mateo 7, del 1 al 3, ahí mientras ustedes escriben. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y ahí lo que sigue lo de la paja. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Verdad? Ahí está el punto número 2. Y ahí está en la parte de abajo, ¿qué decía el que alcanzó a leer? Lo peor de juzgar a otro, ¿sabe qué es? Que cuando yo juzgo a otro me estoy cegando de verme a mí misma, aunque no lo creamos. Pero cuando yo estoy diciendo, un ejemplo cualquiera, voy a coger a otro porque siempre a los mismos no. La hermana Marta, no, es que la hermana Marta no sabe cocinar, no sabe cocinar. Y yo estoy diciendo eso porque yo no sé hacer ni una sopa, porque ella cocina delicioso, ¿cierto? No, pero sí sé hacer sopa, hermana Ali. Sí. Mi mamá me enseñó, eso es otra cosa. No juzgue porque será juzgada. Porque con la medida con que me juzgue. Sí. Bueno. Vea pues, gloria al Eterno, que a él le gustó, pero porque él es colombiano. Pero cuando es mexicano, para mi comida posiblemente no le guste porque es diferente la sazón, ¿verdad? Entonces, es malo juzgar al otro porque yo no me veo a mí misma. Cuando empiezo a ver que aquel persona es súper orgullosa, no, otro ejemplo, la hermana Diana, perdón. No, la hermana Adriana es súper orgullosa. Usted no ve cómo camina así. Mira delante de la... Sí. Cuando yo estoy juzgando que ella es orgullosa, recordemos, ¿cuál es el pecado que yo más veo? El que yo tengo. Y entonces, cuando yo estoy juzgando el pecado que más veo en ella, lo que estoy haciendo es ver el de ella y automáticamente me estoy cegando al mío propio. Entonces, cuando yo juzgo, me ciego a mí misma de mis propios errores. El punto número 3, es malo juzgar cuando sacas conclusiones basadas en la apariencia externa. Y aquí pasa mucho, ¿verdad que sí? Nos pasa a todos nos ha pasado. Yo creo. Es malo juzgar cuando sacamos conclusiones basadas en la apariencia externa. Entonces, si esa hermana se está tinturando el pelo de rosado, yo le aseguro que no ora. Yo le aseguro que la espiritualidad la tiene en los pies, porque ¿quién se tintura de rosado? ¿Nadie? Nadie. A veces, lastimosamente, ellos lo hacen por un buen propósito. Vengo de esa congregación, vengo de ese nivel. Pero se puede tirar a malos entendidos. Y es que si no se viste con la falda larga, entonces no hay santidad en la persona, ¿verdad? Y eso lastimosamente puede ser contraproducente en 2 aspectos. Primero, porque eso no quiere decir que la que se ponga pantalón no ora. Y segundo, porque a veces con la vestimenta queremos esconder mi verdadero pecado, ¿cierto que sí? Entonces, eso pasa muchísimo. Entonces, estamos juzgando por la apariencia externa. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24, ahí está. Mientras las escribimos, si quieres yo tomo agua. Entonces, ¿qué pasa? Y a todos nos ha pasado, y el que diga que no, vaya que le tiren piedra. Esa hermana, todos, esa hermana a toda hora está como así. La primera arruga que le sale es la del ceño. Uy, el carácter de esa hermana, qué cosa tan horrible esa hermana.
le falta oración, le falta que la pastora le eche una cosa de aceite, pero grande, ¿verdad? Y resulta que de pronto es que la hermana perdió su papá o su mamá hace poco y lleva 2 semanas con un dolor muy grande porque perdió un ser querido. O será que esa hermana lastimosamente tiene un esposo inconverso y el esposo se fue con otra y ella se ha dado cuenta y está tratando de seguir con él y perdonarlo, pero es que lo ve que sale con una y con la otra. ¿Ustedes creen que esa hermana va a estar? Shalom, gloria al Eterno, ¿cómo están? No va a estar feliz, no va a estar sonriendo, pero juzgamos porque la vemos con el ceño fruncido, ¿cierto que sí? Así somos todos. Y el que diga que no, no sé, pero yo creo que todos hemos pasado por ahí. Las mujeres, vea la piedra, por favor. Porque los varones también lo han hecho. Y ese hermano, aquí hay de las dos, y se las voy a decir las dos y cada cual. Ese hermano que siempre que salimos paga, es que quiere demostrar que tiene mucha plata. O está el otro, ese hermano que nunca paga, pero tacaño. Cada cual le cae el que quiere que le caiga. Los hombres también pasan por la misma situación. Todos hemos cometido el mismo error. Todos hemos juzgado a otros. Hermano Douglas. Bueno. Primero de Samuel 16:7. Miremos esto. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai, ¿qué mira? Pero Adonai mira el corazón. ¿Cuándo fue escrito este versículo? ¿Cuándo fue escrito este versículo? ¿Cuántos hermanos pasaron? ¿Cuántos eran? ¿No eran 6 o 7? Llegamos en 8. Se abre el debate. 6 o 7. Primera de Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Igualmente a nosotros nos pasa. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Pues era muy alto y como el rey Saúl fue el primer rey de Israel, todos quedamos en la mente con que de ahora en adelante, pues todos los reyes iban a ser altos. Y cuando llega David, ¿qué decía la Torá? Era bonito, o sea, rubio, era más bien flaquito, era más bien bajito a comparación a Saúl. Y el otro era pelinegro, alto, acuerpado, ¿verdad? Entonces cuando lo ven, y ese es el rey que nos va a librar. ¿Y después qué pasó? Adonai siempre nos saca victoriosos. ¿Qué decía la canción? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Porque ese bajito, blanquito ahí, flaquitico, el Eterno lo usó y mató a 10,000. Y el harto acuerpado pelinegro, 1000. Porque no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Adonai. Amén. Amén. Entonces, vamos al punto número 4. Es malo juzgar cuando se condena a alguien antes de saber los hechos, o solo sabemos un lado de los hechos. Lo acabamos de decir, la hermana que está haciendo mala cara y pensamos que es amargada, pero resulta que no sabemos que está teniendo problemas en casa. El hermano que de pronto no invita, pero es porque está teniendo problemas económicos, o el hermano que invita porque le gusta ser amplio. Cada cual, pero Adonai es el que sabe los corazones y el que juzga conforme al corazón. Entonces, a veces pasa que solo sabemos un lado de la moneda. Y Ave María, si esto nos... Ay, perdón. Esa es una frase muy paisa, qué pena, Señor, perdóname. Porque yo sé que no se puede. Hoy era el día para decirlo. Pero... Ay, si aquí nos pasa mucho, que solo sabemos un lado de la moneda. Entonces la amiga va... Está llorando, pero ¿por qué estás llorando? No, es que
mi esposo últimamente me grita y me grita y me grita y me grita y me trata mal. ¿Qué hace la amiga? Se va donde la otra amiga. Ay, qué pesar de Martica. El esposo le grita, póngame otro nombre porque ella ya la puse de ejemplo. Qué pesar de Yolandita. Que eso llora y llora y llora y llora. Y porque es que el esposo es tan malo y la trata mal. Pero ella solo sabe una parte de la historia. No se ha sentado con el hermano Javier a hablar cuál es la parte de él, ¿verdad? Y por ahí dice que existen 3 verdades, la de él, la de ella y la verdadera, ¿verdad? Entonces a veces juzgamos porque solamente no sabemos una parte de la historia. Si el hermano Javier es así o no, no sé. No sé. Ahí la que sabe es la hermana Yolanda. Yo no me voy a meter en eso. Yo no soy nadie para juzgar. No. Bueno, miremos lo que dice Juan 7:51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea que nosotros, si estamos juzgando a la hermana o al hermano porque hizo esto o aquello, primero ya fui y le pregunté por qué lo estaba haciendo como mínimo. ¿Será que como mínimo por lo menos fui y le pregunté, usted por qué a toda hora viene despeinada, hermana? ¿Usted por qué no le da como para peinarse? ¿Será que primero ya le pregunté? De pronto la hermana tiene un problema capilar, uno no sabe. No, hermana, yo dije hermana. Así que uno no sabe qué es, pero por lo menos le pregunté, porque ni siquiera la ley de Adonai juzga sin haberle primero preguntado a la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Miremos el punto 5. Es malo juzgar la espiritualidad de uno basado en observaciones externas. Vamos a copiarlo, por favor. Es malo juzgar la espiritualidad de uno basado en observaciones externas. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Perfecto el ejemplo. ¿Por qué? Ay no, ya, entonces ahí está, nadie me puede juzgar, me voy para la iglesia católica el domingo. ¿Será? ¿O será que ya después de haber tenido una revelación, usted es el que luego le va a dar cuentas al Padre delante del trono? Porque la revelación la tenemos, por algo estamos acá, si no, no estaríamos acá, ¿cierto? Tenemos la revelación, pero ¿por qué se están mencionando estas 3 formas? Comida, bebida y días de reposo, o días en general, porque son una de las formas en las que más señalamos. Entonces, y aquí en Colombia se dice, al que le caiga el guante, que se lo chante, o que se lo ponga. Resulta, y lo voy a decir porque lo he visto, la pastora Pili pone aquí una botella de vino, de jugo de uva. Y resulta que hay hermanos que se han tomado el atrevimiento de decirle, ay pastora, pero ¿segura que esa no tiene nada de alcohol, pastora? Así le hicieron. ¿Quién? No sé, la pastora Pili sabrá. ¿Quiénes somos para juzgar si tiene o no tiene alcohol? Primero que todo, ella le cuenta, ella le da cuentas al Padre, ¿verdad? Y segundo, ¿qué es eso? No es una falta de respeto. Ella no es la pastora de nosotros. Mirar a ver, es que yo miro. A ver, yo miro cómo le quedó el pan, si le quedó bien trenzado o no le quedó bien trenzado. ¿Verdad que sí? Y se le quemó. Eso es que no tiene espiritualidad porque se le quemó el jala. Entonces, hacemos esas comparaciones. Miramos si tiene alcohol, si bebió, si no bebió, si comió, si no comió. No estamos hablando de la comida kosher, porque literal nos vamos a Levíticos y usted ahí lee cuál es la comida kosher y cuál no, y usted allá con el Padre, cuando el Padre le diga, yo lo vi comiendo esos camarones, allá usted. Allá usted va a comparar ante el trono como yo lo voy a hacer. Pero
que nosotros a veces critiquemos que porque a veces repite el plato, el hermano Douglas, que como así, que porque come tanto, ¿verdad? Allá él con el Padre, pero no y mirar bebidas, comidas judías. No juzgar la espiritual de uno basado en observaciones externas. No porque la hermana, ¿qué más ejemplos? Todos los ejemplos están aquí, todos tenemos el ejemplo, todos lo podemos tener. No porque el pastor Benny siempre está calladito, no quiere decir que él no tenga palabra con que exhortarnos, no. Él ahí uno lo ve calladito, cabizbajo, pero él es un hombre de Adonai, ¿verdad? Entonces, el punto 6, nadie lo está juzgando. El punto 6 es malo juzgar cuando te hace hablar mal o calumniar a otro creyente. Ese es el punto 6. Vamos a 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Aquí, capítulo 4. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. No, se está yendo. El que murmura del hermano y no, la ley y juzga a la ley. Juzgas a la ley y no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, una y otra vez se nos está dando redundancia de esto. Gracias, dame. ¿Me lo sacas, por favor? Los 1, 2, 3. 2, 3, gracias. ¿Cuántos versículos van que hemos leído y todos hablan de lo mismo? O sea que para el Eterno esto es fuerte. Por eso decía que era el pecado que Yeshua más ha criticado. El juzgar a otro y autojustificarnos nosotros mismos. Entonces, allí estamos diciéndolo. Ahora sí vuelvo a decirlo, a ver si ahora sí se escucha. Hermanos, no murmuremos los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y entonces juzgamos, tal hermano, ay, él tiene tanto dinero. Eso tiene que hacer que hace trabajos indebidos, porque nadie puede ganar tanta plata así de un momento a otro. ¿O no hemos escuchado eso? Tal hermana, no, la hermana Adriana, por ejemplo, esa casa, cuando fuimos a la casa de ella, esa casa tan bonita y dizque pintando. Yo no creo, ¿verdad? Y estamos murmurando de los hermanos, pero cuando yo lo hago, inmediatamente me está pasando lo que dice Santiago. Yo estoy haciéndome hacedor de la ley, o sea, yo me estoy haciendo el juez, como si yo hubiera escrito la Torá, como si yo hubiera ido donde Moisés y le hubiera dicho, Moisés, escribe lo que te voy a decir. No fui yo, pero se nos olvida que eso es lo que hacemos cuando juzgamos al otro. Entonces, calumniar significa arruinar la reputación, eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? La dignidad, la reputación, bien. Efesios 4:29 dice, para el que quiera tomar nota, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir ese versículo? Prácticamente lo que está diciendo es que no salga de ti ninguna mala palabra,
sino que la palabra que salga de ti edifique al hermano, edifique al prójimo, y que cuando él la oiga sea gracia a sus oídos. Que cuando las palabras que salgan de mi boca sean tan edificantes, que sean como ese bálsamo para él en los oídos, que sean gracia para sus oídos. Y dimos ejemplos la vez pasada, ¿cierto? Hermana Dalia, qué aretas tan bonitas, ¿verdad? Dimos varios ejemplos, pero no son solamente cosas materiales y externas. También, Melanie, qué hermosa voz tienes, ¿verdad? Benny Junior, como tocas de bien esa guitarra eléctrica. Que siga siendo así para la gloria del Padre. Que siempre lo hagas aunque estés cansado. Que sea para edificación de su espiritualidad. Edgar, como dibujas de bien, ojalá dibujaras más cosas del Padre para gloria y honra de su nombre. ¿Verdad? Edificación. Rebeca, eres la más pila de la clase de los Talmidim. Que sigas así con la ayuda del Eterno. ¿Verdad? Todas esas cosas que nosotros podamos decir, edifican, es lo que debe salir de nuestra boca. El séptimo punto, en definitiva, es malo juzgar. Porque verán, 7 cosas que son malas para juzgar. Entonces uno dice, estas 7 sí, pero las demás las puedo hacer. Pero no, la última es, definitivamente es malo juzgar, no juzguemos. Por ninguna razón juzguemos. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Adón, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones. Mire que ahí está en negrita. Él manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá alabanza de Adonai. Por ahora no juzguemos nada porque está oculto. Ay, no, pero es que yo escucho a mi vecino, como yo estoy al lado, yo escucho a esa parejita pelee y pelee y pelee. ¿Verdad? A veces estamos tan estresados, el pastor Camilo y yo atrás, que estamos, pero pues, no lo hundió, úntalo, pues no se está viendo la diapositiva. Y el hermano Luis me dice, yo los he escuchado discutiendo. ¿Verdad? Así nos pasa a nosotros. Pero yo vi que tú agarraste esa moneda. Pero yo vi que no viniste el sábado pasado. ¿Por qué no viniste? Hermana Elizabeth, ¿usted por qué no vino? Estaba vomitando. Hermana Elizabeth, no le creo que usted estaba vomitando. Sí le creí al final. Sí le creí al final, hermano, sí, delante del Padre. Entonces, ahí está el ejemplo. No juzguéis nada hasta que venga el Eterno y Él va a mostrar la verdadera intención del corazón. ¿Cuál era la intención del corazón de la hermana Elizabeth ese día? Estaba enferma y no podía venir vomitando acá. Y Él va a mostrar la intención de la hermana Elizabeth por la que no vino fue porque estaba enferma. No fue por nada diferente, ¿verdad? Él va a mostrarnos las intenciones, Él va a mostrarnos las razones del por qué. Primera de Corintios 4, del 3 al 4 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado. ¿Quién estaba diciendo eso? Pablo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo, miren esto, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Adón. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Yo tengo limpia la conciencia, pero aún así yo no me justifico. ¿Por qué? Líbrame, oh Adonai, de los pecados que me son ocultos, porque posiblemente tenía un pecado oculto que él no sabía. Y no porque yo no lo sepa, no quiere decir que lo estoy cometiendo, que no lo estoy cometiendo. Yo a veces creo que yo, mejor dicho, no me faltan sino las alas, como dice mi esposo. Y resulta que nada que ver. Que tengo miles de errores y que seguramente se me han sido ocultos, quizás porque estoy juzgando a otros, porque recordemos lo que decía, a veces nos cegamos cuando juzgamos. Juzgo tanto a otros que no veo mis propios errores, ¿verdad? Pero ni aún yo misma me puedo justificar, porque el Adón es el único que juzga, ¿verdad? El Adón es el único que juzga.
No es para nosotros indagar los motivos de otros. No tengo que estar detrás de la hermana Elizabeth porque no vino. No es motivo mío estar todo el día detrás de Melanie porque no me vino el Shabbat antepasado. No, no es así. No, de ninguna manera. Ni los nuestros podemos entender completamente, no podemos entender aún nuestros propios errores. Solo Adonai sabe los motivos verdaderos de nuestro corazón. Solo Adonai sabe tu corazón. Y eso no está bueno para decir, si vio, solo Adonai sabe mi corazón, por eso yo hago lo que hago, porque pues Adonai sabe que yo... No, ¿verdad? Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Y por qué también? Porque yo misma... ¿Qué decía Pablo? Pero yo mismo me golpeo a mí mismo todo el tiempo para poder alcanzar la meta, no sea que de pronto se relaje durante la mesa y se quedó y no se ganó la corona de vida, ¿verdad? Entonces, no me puedo autojustificar, lo único que tengo es que estar diciendo al Padre, Padre, ayúdame, muéstrame los pecados que se me son ocultos, puede que yo tenga libre la conciencia, pero posiblemente tengo muchos errores, ayúdame, Padre, a lograr ser como tú quieres que yo sea, no como mi vecino quiere que yo sea, ni como mi hermano quiere que yo sea, sino como tú quieres, oh Padre, que yo sea. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cuál es la pregunta que sigue ahí? Jeremías 17:9. ¿Qué sigue ahí? Ahí sigue una pregunta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vea, ¿vio? Yo les dije, el pastor venía y está calladito, pero ahí está. Se la sabe ahí todos los versículos. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos conocemos el corazón nuestro, hermanos. Ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Si Adonai mismo dice, ¿quién lo conocerá? ¿Qué podemos hacer nosotros? Solo Adonai lo conoce. Vamos al versículo 16, ahí en la parte donde dice, solo Adonai tiene derecho de juzgar a otros. El versículo 16. Esta es la Nueva Traducción Viviente, me gustó como dice el versículo 16 en esa versión. Y el mensaje que proclamo, o sea, el mensaje que está proclamando Pablo en este momento, que es el que dictó la carta, y el mensaje que Pablo ahí está proclamando es que se acerca el día en que Adonai juzgará por medio de Yeshua HaMashiach la vida secreta de cada uno. Y cuando nosotros nos tenemos que compadecer ante el trono, ¿qué dice la Torá? Que serán abiertos los libros. ¿Usted cree que en esos libros qué está escrito? Todo. Ah, no, pero es que yo hago esto y lo otro y nadie se dio cuenta. No, pues yo lo hago solito en mi habitación y nadie se da cuenta. ¿Ustedes creen que Adonai no lo sabe? Adonai lo sabe. Todo lo que, no, yo no lo estoy haciendo, yo solo lo pensé. ¿Será que Adonai lo sabe? Adonai sabe lo que pensé también, ¿cierto? Entonces todos vamos a compadecer ante el trono, ahí está. Y vamos a mirar donde dice cómo juzgar, bueno, realmente dice, ¿para qué juzgará Adonai a la gente? Creo, ¿no? ¿Cómo juzgará Adonai a la gente? Vamos en el de más arriba, el de más arriba es el cómo. Entonces el de más abajo. ¿Cómo juzgará Adonai a la gente? De dos maneras. Vamos a leer el versículo 2. ¿En qué libro estamos? ¿Romanos qué? Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Adonai contra los que practican tales cosas es según la verdad. O sea que el primero es según la verdad. Una de las razones por las que Adonai juzga y nosotros no debemos juzgar es porque Adonai todo lo sabe y Adonai juzga a la gente según verdad y no según rumores.
No según la cara de la hermana, sino según lo que realmente le está pasando a la hermana. Amén. Amén. No según la clase de zapatos que se ponga el hermano, sino según el corazón del hermano. ¿Verdad? Versículo 11, luego dice allí, versículo 11. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el versículo 11? Porque no hay acepción de personas para con Adonai. No es por nuestra condición económica, no es por nuestro aspecto físico, no es porque yo estoy subidita de peso, como por ahí me dice mi esposo, ¿verdad? No es por eso. Es el versículo 11, realmente es escribir el versículo 11 ahí, pero si usted quiere ver, mi hermana dice así, no por tu condición económica o aspecto físico, sino porque a todos nos va a juzgar Adonai. Adonai no hace excepción de personas. No porque trabajo más horas, no porque gano más plata, no porque tengo el pelo más largo, no porque tengo la falda más larga, no porque no me maquillo o porque sí me sé maquillar, no porque no me pongo gafas o sí me las pongo, no porque me pongo los sin largos o los corté, no porque traje el chofar o no traje el chofar, no porque sí sé tocar el chofar o no sé tocar el chofar. Él está, versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Adonai. A todos nos va a juzgar por igual. A todos por igual, ¿verdad? Después, sigue allí, ¿de qué seremos juzgados? 3 maneras. Versículo 6 al 10, seremos juzgados según nuestra conducta. Y después, versículos 12 al 15, Adonai nos va a juzgar según nuestra conciencia. Y después, versículo 16, seremos juzgados por nuestro carácter. Esas son las 3 razones por las que vamos a ser juzgados. ¿Las tenemos las 3? Las voy a volver a repetir porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, seremos juzgados según nuestra conducta, es la primera, del 6 al 10. No según lo que hayamos hecho. Vamos a ser juzgados no por las intenciones que tuvimos, sino por lo que hicimos. La otra, Adonai nos va a juzgar según nuestra conciencia, del versículo 12 al 15. Y la última, versículo 16, seremos juzgados por nuestro carácter. Esta frase vamos a mirarla antes de terminar. La reputación es lo que soy para con otros, pero el carácter es lo que soy en la oscuridad, o sea, ante Adonai. O sea, según como yo me comporte, da buena o mala reputación de mí, pero lo que Adonai sabe de mí es lo que hace mi carácter ante Él y es lo que realmente Él va a analizar. Allí hay unas citas bíblicas adicionales, por ahí están escritas, cada uno las puede buscar en su casa, porque en ese momento ya vamos a dar por terminada BBM. Está muy tarde, no había visto la hora, perdón. Cami, pon la cámara, porfa. Bueno, amados, vamos a orar, a decirle al Padre que nos ayude a no juzgar, sino que nos ayude mejor a ver nuestros propios errores. Amén. Adonai poderoso, Adonai de justicia y Adonai de verdad. Padre, Abacadosh, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Todo Israel, Casa Integral en las Naciones, Padre, que estamos conectados, que estamos escuchando y que estamos autoanalizándonos, Padre. Gracias porque nos hablas, a veces más duro, a veces más blandito, pero nos hablas. Y Padre, es necesario que nos hables porque la fe y el cambio viene por el oír tu palabra. Adonai, ayúdanos a hacer conforme tu voluntad. Ayúdanos, Padre,
a no juzgar. Se nos hace muy fácil, Padre, pero ayúdanos a no hacerlo. Y por el contrario, oh Adonai, por favor, muéstranos, Padre, los pecados que me son ocultos. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ayúdanos a poder llegar ante ti y que tú nos puedas ver, como dice tu Torá, como esa novia blanca y pura, sin mancha y sin arruga, para poder entrar a las bodas del Cordero, a la boda del Cordero en la Nueva Jerusalén. La gloria, la honra y la alabanza siempre sean para ti, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.